Hola, espero que hayas puesto en práctica la escucha activa y estés con todo el entusiasmo para seguir aprendiendo. La segunda herramienta del taller Caja de Herramientas para la Comunicación en Pareja la he llamado Modelo Anticonfusiones. Y básicamente es una serie de preguntas que puedes usar en tu comunicación para evitar los 3 grandes vicios del lenguaje. ¿Vicios? ¿Cómo así? Pues tal como lo oyes, nuestro lenguaje tiene unos vicios que entorpecen nuestra comunicación. ¿Quieres saber más? Entonces, pon mucha atención a lo que te voy a contar. Ahora te quiero hablar del modelo de precisión como herramienta para mejorar la comunicación en pareja. El modelo de precisión es una herramienta de programación neurolingüística que a mí me gusta llamar modelo anticonfusiones, porque nos sirve para evitar los 3 grandes vicios del lenguaje que usamos inconscientemente y que nos llevan a tener malentendidos en nuestra comunicación. Por esto, te voy a hablar primero de cuáles son esos 3 grandes vicios del lenguaje para que aprendas a detectarlos y los puedas evitar en tu comunicación, y luego te hablaré como tal del modelo que te permitirá intervenir cuando alguien más está utilizando esos vicios del lenguaje en el proceso de comunicación. Los 3 grandes vicios del lenguaje son la generalización, la supresión o eliminación y la distorsión. La primera tiene que ver cuando utilizamos palabras que hacen que un concepto o una situación que ocurrió una única vez se extienda a la generalidad. Por ejemplo, cuando decimos todos los hombres son iguales. Detrás de esa frase hay una historia de algo que a alguien le ocurrió con uno o dos o algunos personajes y que hace que la carga emocional que tiene la lleve a decir que todos son iguales. En ese momento, esa persona está teniendo una altísima carga emocional porque atribuye una condición de unos cuantos a todos los hombres. Y en ese momento se presta para confusiones porque puede hacer sentir a otras personas que están incluidas dentro de algo que no lo es. Otras formas de manifestación de las generalizaciones son las palabras siempre, nunca, jamás, etc. Todas esas palabras que implican generalizar lo que sea que estemos diciendo nos van a llevar a este tipo de imprecisiones del lenguaje, a ese vicio del lenguaje que va a hacer que incluyamos aquello que no tiene que ver. Y ahorita vemos cómo lo arreglamos. El segundo vicio del lenguaje sería la supresión o la eliminación. Es cuando nos comunicamos sin dar la información completa. Por ejemplo, me dijeron que te vieron por ahí mal parqueado. Ahí hay varias supresiones de información. ¿Quién te dijo? ¿Dónde me vieron? ¿Qué específicamente quiere decir mal parqueado? Si ponemos todo en el contexto, quizás la persona pueda decir, sí, esto se trató de esto o aquello o lo de más allá. Pero si solamente lo decimos de esa manera, de hecho ya esa frase lleva a un juicio de valor, diciéndole como que ya asumen que estuviera haciendo algo mal sin tener la información completa. Cuando dejamos baches en la información, estamos dándole la oportunidad a la persona de que complete con lo que quiera, con lo que se le ocurra, no con lo que necesariamente es la realidad o lo que ocurrió. Por eso se presta para tantas confusiones. Y el tercer gran vicio del lenguaje es la distorsión. Y esto lo hacemos cuando respondemos ante algo que alguien nos dijo con lo que nosotros mismos sentimos o pensamos al respecto. Por ejemplo, te preguntan, ¿y con qué me veo mejor? ¿Con este vestido o con este otro? Y la persona te da su opinión, te dice con el verde. Y resulta que tú dices, entonces, ¿me estás queriendo decir que con el otro me veo gorda? La persona nunca dijo eso, pero tú estás poniendo tu propia percepción, quizás seas tú el que piense que se ve gordo o gorda con ese otro vestido, y lo estás poniendo esas palabras las estás poniendo en su boca, sin que el otro lo haya realmente dicho. Estos son entonces los 3 grandes vicios del lenguaje que debemos aprender a detectar y a evitar en nuestra conversación. Y cuando alguien los esté usando, tenemos que aprender a utilizar el modelo de precisión para que podamos hacer que esta persona
entienda en dónde radica la confusión o la mala interpretación que podemos estar haciendo de las palabras que está utilizando. Hablemos ahora en qué consiste y cómo se usa el modelo de precisión. El modelo de precisión es simplemente unas preguntas que para mí son mágicas porque te ayudan a quitar las generalizaciones, supresiones y las distorsiones. Frente a una generalización, por ejemplo, nadie me quiere, todos me odian, ¿no es cierto? A veces los niños nos dicen esas cosas. Entonces, ¿quién específicamente o qué persona específicamente es la que no te quiere y te odia? Ah, ok, son todos los del salón. ¿Todos? ¿Qué personas en el salón son las que no te quieren y te odian? Ah, los que se hacen atrás. ¿Quiénes son los que se hacen atrás? ¿Qué personas son las que se hacen atrás? Ah, Pepito y Sutanito. Ok, entonces son solamente Pepito y Sutanito los que te odian, ¿cierto? Y no te quieren, ¿cierto? Ok, ya solucionamos una gran parte. Ya no son todos los del salón, son solamente Pepito y Sutanito. ¿Cómo específicamente sabes que te odian? ¿Qué específicamente te dicen para que pienses que te odian? ¿Cuándo te dicen esas cosas? ¿Dónde te dicen esas cosas? ¿Listo? Todas esas preguntas son las que vamos a hacer y la persona va a llegar a algo concreto. Seguramente va a decir que algo pasó, que en ese momento puntual y que se sintió mal. Y cuando ya vamos al momento puntual va a ser mucho más fácil de trabajarlo. Lo mismo podríamos hacer con la pareja. Hay una pregunta en la cual quiero hacer énfasis y es en el ¿para qué? Entonces, ¿para qué me dices esto? Por ejemplo, es muy importante. Cuando alguien te está diciendo, no sé, claro, como tú siempre reaccionas de esta manera, tú le puedes preguntar, ¿para qué me estás diciendo esto? Pues para que caigas en cuenta, ok, ¿y qué específicamente quieres que yo haga diferente? Ya caí en cuenta, gracias. ¿Qué quieres que me haga diferente? Y de esa manera limas un poco la ironía que había en ese comentario que te estaban haciendo. De esa manera, también cuando hay supresiones, tú le puedes preguntar, ¿quién te dijo? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Dónde te lo dijo? Bueno, ¿para qué te lo dijo? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan el ejemplo anterior de te vi mal parqueado? ¿Para qué esa persona te está diciendo eso? Cuando la persona se pone a pensar, ok, ¿para qué me lo dijo? Tal vez entienda que había que indagar más. Y en las distorsiones también pasa lo mismo. ¿Cuándo te dije yo que te veías gorda con el vestido? ¿Para qué crees que yo te diría eso? ¿Cómo piensas, cómo llegaste a pensar que yo te estaba diciendo gorda con ese vestido? De esa manera van a empezar a tener una conversación sobre lo que realmente es y llegar al punto de lo que es importante que hablen en ese momento. El uso de este modelo de precisión requiere entrenamiento, porque normalmente solemos reaccionar con el calor de la discusión o de lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero es tratar de entender si esa persona está utilizando los vicios del lenguaje y con las preguntas hacerlo llegar a algo más concreto, más preciso y de esa forma poder volver a encaminar la conversación por donde realmente debe tener sentido. Si pones en práctica este modelo de precisión, te evitarás todas esas confusiones que solemos tener con los vicios del lenguaje y tu comunicación de pareja será seguramente mucho, pero mucho más efectiva. Como siempre, la habilidad para hacer la pregunta correcta en el momento correcto es algo que se entrena. Así que te invito a preguntar y de esa manera evitar caer en los vicios del lenguaje. Cuéntame cuál es ese vicio en el que más caes y hazme saber sobre tus progresos. Nos vemos pronto para una última herramienta hermosísima en el próximo video, aquí en Agara Coaching, tu casa.